Una sola desaparición es aterradora, pero ¿qué pasa cuando desaparece todo un grupo? El resultado es un misterio imposible de resolver, una historia sin nadie que la cuente. En este episodio, exploramos 2 casos inquietantes donde se abandonaron autos, se interrumpieron vidas y las respuestas siguen fuera de alcance. La noche del 24 de febrero de 1978, 5 hombres de Yuba City, California, Bill Sterling, Jack Hewitt, Ted Weyer, Jack Madruga y Gary Matías, se subieron a un Mercury Montego para asistir a un partido de baloncesto universitario en Chico. Los 5 tenían discapacidades intelectuales leves o condiciones psiquiátricas y vivían en casa con sus familias. Eran amigos unidos por el baloncesto y emocionados por jugar en el torneo de Olimpiadas Especiales al día siguiente, pero nunca volvieron a casa. 4 días después, su auto fue descubierto en un camino solitario de montaña en el Bosque Nacional Plumas, a casi 113 kilómetros de Chico y lejos de cualquier ruta lógica. Lo hallaron en una zona nevada, muy por encima de la línea de nieve normal. El auto apenas atascado en la nieve tenía combustible, sin llaves, pero las puertas estaban abiertas. Adentro había envolturas de bocadillos desechadas, programas doblados del juego y la persistente sensación de que los hombres habían estado ahí solo unos momentos antes de desaparecer. La ubicación era confusa, el camino estaba aislado y no había razón para que el grupo estuviera ahí de noche durante una tormenta. Nadie iba vestido para el frío y sus familias aseguraron que jamás irían a las montañas de noche por voluntad propia. Las semanas se convirtieron en meses. Los equipos de búsqueda a pie y a caballo desafiaron vientos helados y un terreno traicionero cubierto de nieve. No hubo rastro de los 5 hasta junio de 1978, cuando motociclistas hallaron un remolque del Servicio Forestal de Estados Unidos a casi 32 kilómetros de donde se abandonó el auto. Dentro estaba el cuerpo demacrado de Ted Weyer. La evidencia indicó que sobrevivió allí varias semanas. Estaba envuelto en sábanas, tenía una barba espesa y parecía haber perdido unos 36 kilos. La escena desafiaba la lógica. A su lado había más de 12 latas de raciones C abiertas, suficientes para un tiempo, pero un casillero cercano con comidas deshidratadas para un año estaba cerrado y sin usar. Un tanque de butano que pudo darle calor nunca se encendió. Weyer tenía los medios para sobrevivir durante meses, pero aparentemente murió de hambre y de frío, a solo unos pasos de la comida y el calor. Tras este sombrío hallazgo, los rescatistas recuperaron los restos de Jack Madruga y Bill Sterling a unos 18 kilómetros del auto. Los huesos de Jack Hewitt fueron encontrados aproximadamente a 2 millas, o 3.2 kilómetros del remolque. Pero de Gary Matías no había rastro, solo se encontraron sus zapatos dentro del remolque. Un detalle que quizás abre la puerta al mayor misterio de todos. Matías tenía esquizofrenia, pero estaba estable con su medicación. Tenía entrenamiento militar y conocía tácticas básicas de supervivencia. Muchos creen que pudo haberse quedado en el remolque con Ted durante algún tiempo antes de aventurarse afuera, quizás usando los zapatos de Ted, en una búsqueda desesperada de ayuda solo para desaparecer en la naturaleza. Durante los años, varias teorías intentaron explicar lo sucedido. Algunos especulan que el grupo fue perseguido o coaccionado, posiblemente por alguien que encontraron en una gasolinera o después del partido. Algunos piensan que alguien en quien confiaban los engañó y los llevó a las montañas con falsos pretextos. El testimonio de José Chowns añade más confusión. Chowns dijo que quedó atrapado en la nieve en ese camino la noche en que los hombres desaparecieron. Reportó ver luces delanteras y varias personas, incluyendo lo que creyó era una mujer con un bebé. Contó que pidió ayuda gritando, pero ellos callaron y apagaron sus luces. Nunca se ha comprobado esa referencia a una mujer y un bebé. Las familias nunca han aceptado la explicación oficial de que el grupo simplemente se perdió y entró en pánico. Aseguran que hubo otra persona involucrada. La madre de Jack Madruga afirmó que él nunca dejaría que otra persona condujera su auto ni lo manejaría hacia la nieve profunda. Y luego está Matías. Su desaparición sigue siendo un caso activo en la base de datos del FBI. Hasta el día de hoy nunca se han encontrado restos. Algunos creen que se internó en el vasto bosque y sucumbió a los elementos en un lugar que aún no ha sido descubierto.
Otros mantienen la pequeña esperanza de que aún pueda estar vivo, quizá viviendo una vida diferente, sin saber de la tragedia que ocurrió. La caminata desde el auto abandonado hasta la casa rodante fue de más de 19 millas, 31 kilómetros, a través de nieve profunda, pendientes empinadas y un frío intenso. Un viaje brutal que parece casi imposible sin una motivación poderosa. Esto llevó a la teoría de que Gary Matías, por su mejor condición, animó al grupo a seguir, creyendo que podía guiarlos a un lugar seguro. Incluso con múltiples documentales y la renovada atención en línea, no han surgido nuevas pruebas. El caso sigue siendo uno de los ejemplos más escalofriantes de un grupo desaparecido bajo circunstancias ilógicas. Esta inquietante historia de 5 amigos que abandonaron su auto y desaparecieron se repetiría décadas después con una familia en una zona rural de Oklahoma, cuyos últimos momentos fueron igual de confusos y desgarradores. En octubre de 2009, Bobby Jameson, su esposa Sherilyn y su hija de 6 años, Madison, salieron de su casa en Eufaula, Oklahoma. Le dijeron a sus amigos que iban a manejar a un 40 acres cerca de Red Oak que pensaban comprar. Los Jameson eran reservados y algo excéntricos, pero nadie anticipó lo que sucedería. 9 días después, su camioneta blanca apareció abandonada en un camino de terracería. Adentro estaban sus identificaciones, carteras, teléfonos celulares, un sistema de posicionamiento global, el bolso de Sherilyn y la asombrosa cantidad de $32,000 en efectivo escondidos debajo del asiento del conductor. Aún más inquietante, su querida perrita de la familia fue encontrada dentro de la camioneta, desnutrida pero con vida. No había señales de violencia ni huellas alejándose del vehículo, que parecía estar en perfecto estado. Era como si los Jameson hubieran bajado de la camioneta y desaparecido en el aire. El FBI apoyó a investigadores estatales y locales en una búsqueda masiva, usando helicópteros con imágenes térmicas para escanear el área. Perros de rastreo y patrullas a pie recorrieron el bosque denso durante millas, pero no hallaron nada. Luego, en noviembre de 2013, más de 4 años después de que desaparecieron, unos cazadores encontraron restos óseos parciales bajo una maraña de arbustos a menos de 3 millas, 4.8 kilómetros, de donde se encontró la camioneta. El hallazgo fue devastador. Las pruebas forenses confirmaron que los huesos eran de Bobby, Sherilyn y Madison, pero no se pudo determinar la causa de muerte. Los restos estaban muy descompuestos para mostrar trauma claro y no había armas cerca. La escena mostraba que la familia se había acostado junta en el bosque y murió. Las investigadoras analizaron todas las opciones. Bobby demandó recientemente a su propio padre por amenazas y fraude. Algunos se preguntaban si la familia fue atacada en represalia. Otras personas especularon que los $32,000 apuntaban a un trato de drogas que salió mal, pero nunca hubo pruebas que vincularan a los Jameson con actividades criminales y nunca se realizaron arrestos. Las grabaciones de seguridad de la casa de la familia, hechas el día que se fueron, solo aumentaron el misterio. El video muestra a Bobby y Sherilyn yendo de la casa a la camioneta y de regreso, pareciendo estar en trance. Por casi 20 minutos llevan cosas al auto como robots, sin hablar ni mirarse. Sherilyn supuestamente había escrito pensamientos inquietantes en cartas privadas, mencionando espíritus y fuerzas oscuras. Amigos dijeron que ella pensaba que su casa estaba embrujada y practicaba brujería. En un momento, ella escribió frases extrañas en un contenedor de su propiedad. La pareja también le había preguntado a su pastor local sobre la guerra espiritual y los exorcismos. Estos detalles hicieron que algunos se preguntaran si estaban bajo un delirio compartido o una crisis psicológica. No había antecedentes formales de enfermedad mental que indicaran un suicidio grupal, ni se encontró ninguna nota. No se hallaron sustancias que sugirieran envenenamiento. La falta de una explicación clara médica, psicológica o criminal desconcertó incluso a los investigadores más experimentados. Una teoría sugiere que se perdieron o se desorientaron, quizás sucumbiendo a la hipotermia o la deshidratación. Pero con sistema de posicionamiento global en el auto y su hija de 6 años, esa explicación no convence. Aunque no eran expertos en supervivencia, conocían la zona lo suficiente como para no perderse cerca de una carretera.
Otros creen que se toparon con alguien peligroso en el bosque y que fueron obligados o guiados hacia el interior del bosque. Pero la falta de cualquier señal de una pelea, una segunda escena del crimen o incluso huellas de neumáticos de otro vehículo deja esta teoría como pura especulación. La pregunta más inquietante es por qué no hallaron los restos antes, si el área ya se había registrado exhaustivamente. Algunos piensan que los cuerpos fueron puestos ahí después y no estaban en las primeras búsquedas, pero al no haberse encontrado ropa ni objetos personales en el lugar, esa posibilidad solo genera más preguntas. En un teléfono de los Jameson, las autoridades hallaron una foto de Madison tomada antes de la desaparición familiar. Ella está sola en el bosque, brazos cruzados y expresión tensa mirando hacia un lado. Nadie sabe quién tomó la foto ni por qué. Sigue siendo una de las pistas más inquietantes del caso. A lo largo de los años, los detectives de Internet han analizado el caso, pero no han surgido pistas nuevas y creíbles. Algunos aún piensan que la familia fingió la desaparición y todo salió mal. Otras están convencidas de que fueron víctimas de un crimen que fue ocultado de manera experta. Al final, como los 5 de Yuba County, las decisiones finales de la familia Jameson desafían la lógica. ¿Por qué dejar una camioneta con cosas esenciales y adentrarse al bosque con una niña? ¿Qué estado mental o qué amenaza externa pudo haberlos llevado a la muerte? La verdad, al parecer, se perdió con ellas en el bosque, dejando un rastro de dolor y preguntas sin respuesta. ¿Qué ocurrió en las colinas nevadas de California y los bosques brumosos de Oklahoma? Hasta que alguien hable o finalmente se descubra alguna evidencia, estos casos seguirán siendo lo que siempre han sido: inquietantes, sin resolver y memorables. Gracias por vernos. Si encontraste este episodio interesante, considera suscribirte y activar las notificaciones para más misterios e historias oscuras cada semana.